¿Sabíais que se habla español en Turquía? ¿Cómo puede ser? Hola, pues como ya os explicamos en el vídeo sobre la historia de España, en 1492 los reyes católicos acabaron de reconquistar la península, acabaron de conquistar Granada y consiguieron pues unificar, echar a todos los árabes de la península ibérica. Y también en aquel mismo año, por influencia de la Inquisición española y por querer tener un buen trato con el Papa, los reyes católicos decidieron que en España ya no podían haber judíos, que los judíos tenían que convertirse al cristianismo o serían expulsados de España, se tenían que ir. Entonces, estos judíos que vivían en España se llamaban sefardíes, judíos sefardíes, porque para los judíos, o en hebreo, Sefarad se refería a la península ibérica. Entonces, muchos de estos judíos decidieron no convertirse al cristianismo y irse de España. Entonces, muchos de estos judíos se fueron al norte de África, otros se fueron a Francia, al Reino Unido, a Bélgica, a Holanda, y muchos fueron al Imperio Otomano. El Imperio Otomano, que en aquel momento era Turquía, Grecia y otros países de los Balcanes, y se establecieron allí. Y muchas de estas comunidades judías mantuvieron su cultura y mantuvieron su lengua, la lengua que hablaban cuando estaban en los reinos de la península ibérica. Y esa lengua actualmente se conoce como ladino o como judeo-español. Y el ladino o judeo-español es una lengua muy similar al castellano medieval, al español que se hablaba en aquellos momentos. En algunos sitios, por ejemplo en Salónica, en Grecia, la comunidad judía, la comunidad de judíos, era tan importante que el ladino se convirtió en una lengua de comercio incluso entre personas que no eran judías. Entonces, hoy en día, el judeo-español se suele escribir con el alfabeto latino, con el mismo alfabeto que usamos en España, pero en el pasado se solía usar mucho el alfabeto hebreo. Y ahora mismo hay más de 2 millones de hablantes de judeo-español en el mundo. El país con más hablantes es Israel, pero también se habla en otros países como Francia, Estados Unidos, Italia, Turquía o Marruecos todavía. Entonces, después de más de 500 años desde la expulsión, muchos descendientes de los judíos sefardíes todavía mantienen su lengua, pero desgraciadamente para muchos, para la mayoría, la transmisión de la lengua se paró con la generación de sus abuelos y no lo han seguido transmitiendo, con lo que el ladino está en peligro de desaparición. Aunque ahora hay intentos por revivir el ladino y por evitar que se pierda, gracias a organizaciones como Ladino 21, os dejo un enlace abajo en la descripción si os interesa, y he preparado un vídeo, una entrevista con el creador de esta organización que publicaré dentro de unos días o unas semanas. Y otro de estos intentos de revitalizar el ladino es este libro. Esto es El Principito, pero como veis no pone El Principito, pone El Principico. Sí, sí. Y este es una traducción del libro del Principito al ladino. Y veis que está escrito, con alfabeto latino, pero también con alfabeto hebreo. Sí. Y pone básicamente lo mismo. Pone El Principico. Al revés. El
Principico. Entonces, yo me he leído este libro, de hecho lo he leído en el alfabeto hebreo, y sí que es diferente de cómo hablamos el español hoy en día, pero todavía se entiende, todavía lo entendemos bastante, no es difícil para nosotros entenderlo. Como por ejemplo, bueno, os voy a enseñar. Demando perdón a las criaturas por haber dedicado este libro a una persona mayor, ¿no? Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Es muy parecido al español actual. Entonces, contadme abajo en los comentarios si sabíais lo que era el ladino o no, si nunca habíais oído hablar del ladino. Y por supuesto, si os gustan los vídeos de Dreaming Spanish, acordaros de darle a suscribir y de darle a la campanita, ¿vale? Venga, adiós.